Lucas capítulo 22, si tiene ahí su Biblia, vamos a Lucas capítulo 22. Y hoy estamos casi al final de la vida de Jesús. Si estuviéramos en la última semana, este fuera o fue el día jueves. Así que vamos a estar estudiando hoy qué significa que Jesús es el Cordero perfecto. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque, Señor, tú desde el tiempo antiguo, Señor, tú hiciste, Señor, muchas maravillas, milagros, Señor. Y todas esas cosas que tú le dijiste al pueblo de Israel que hiciera, apuntaba a Cristo Jesús. Permítanos entender qué significaba, Señor, ese cordero que se sacrificó por mucho tiempo a través de la historia, pero que un día ese sacrificio cesó, porque vino un sacrificio mejor, el cual era el fin, el cumplimiento de lo que había de ser. Oramos agradecidos, Señor, hable nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las series de televisión, pero ahora ustedes saben que con la tecnología, la televisión ha cambiado mucho, ¿no? Y entonces ahora tenemos muchas series de televisión. Si ustedes van, pueden buscar series de historia, de supervivencia, de comidas y muchas cosas buenas, ¿no? Pero es interesante que cuando usted termina de ver una serie, en el último capítulo, usted puede intuir más o menos si la serie va a tener una segunda parte o si la serie va a terminar ahí, ¿verdad? Y muchas veces usted se siente decepcionado porque no, qué feo terminó la serie, que no sé qué. Pero de repente sus ánimos cobran vida porque sabe que viene una segunda temporada de la serie que tanto le gusta. Bueno, digo esto porque la Biblia tiene material para hacer muchas películas. De hecho, si nosotros miramos la Biblia, hay un montón de productores que agarran la Biblia y han sacado muchas películas de la Biblia. Eh, entonces, si nosotros imaginamos una serie del pueblo de Dios, tenemos que obligatoriamente imaginarnos varias temporadas. De hecho, si miramos la Biblia, también vamos a ver de que hay dos temporadas, ¿no? Si la ponemos en dos temporadas grandes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si usted lo quiere ver así. Entonces, en primer lugar, usted va a ver la formación y el trato de Dios con el pueblo de Israel. Y en el segundo lugar, en la nueva serie, usted va a ver el trato de Dios con un nuevo Israel, que es la iglesia. Entonces, tenemos ahí esas dos, la misma serie, pero en dos partes, ¿no? Entonces, en la primera temporada Israel, en la segunda temporada la iglesia. Pero entre las dos temporadas hubo un tiempo de espera, así como cuando usted está ahí esperando la serie y dice, en diciembre va a venir la serie tal, y usted está esperando ahí, ¿verdad? Entonces, entre esas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo un espacio ahí. Y los teólogos le llaman los 400 años de silencio, que significa que desde el último profeta que se llamaba Malaquías, desde que el último profeta habló, hasta que vino un profeta que se menciona en el Nuevo Testamento, que es Juan, hubo un silencio donde no hubieron profetas hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a que siempre había un hombre que venía y les decía las cosas que iban a pasar y cómo Dios estaba tratando con ellos, pero por 400 años Dios no manda a ningún profeta. No es que Dios no está trabajando, Dios estaba trabajando, pero no habló al pueblo de Israel directamente por medio de los profetas. Así que después, por medio de Juan, comienza la segunda serie, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cómo muchas cosas de la primera serie tenían sentido ahora. Y cómo muchas cosas que se anunciaron en la primera serie, ahora sí, la gente puede decir, wow, esto era lo que se anunciaba la vez pasada. Y ahora toda la película va cobrando sentido. Bueno, cuando Juan escribe su evangelio, el evangelio de Juan, él, cuando Jesús tiene 30 años, se acerca al río Jordán y una de las cosas que va a decir Juan es,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús se le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínese usted, si usted es productor de una película, ¿no? Entonces viene usted y dice, me toca hacer una película de todo, de Israel y de la iglesia. Entonces si usted comienza haciendo la primera imagen ahí, el primer video donde Jesús se acerca al río Jordán y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ¡pum! La música baja y después usted ve una imagen bien tranquila y unas letras que dice ahí, 30 años antes. ¿Ha visto usted ahí las películas que dicen eso, no? 5 días antes. Y entonces, bueno, aquí vamos a decir 30 años antes y ahora vamos a ver el nacimiento de Jesús. Y entonces los ángeles anuncian ahí que venía un Salvador, ¿no? Veo a Memo ahí bien alegre, se está imaginando toda la película. Aquellos que les gusta el video seguramente se están imaginando todo. Pero bueno, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Lea conmigo el capítulo 22, y el versículo 20. Lo que vamos a estar estudiando hoy dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Hace algunos días nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver cuál era el significado de la Santa Cena, ¿verdad? De la Cena del Señor. Y dijimos muchas cosas, pero me intenté hacer un nuevo enfoque acerca de este pasaje que vamos a leer hoy. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es diciendo, yo estoy haciendo las cosas nuevas. Él dice, he aquí la copa, la cual significa un nuevo pacto. Jesús está diciendo, yo ahora voy a tener una nueva manera de tratar con ustedes. Voy a tener una nueva manera de tratar con el Israel de Dios, el cual ahora va a ser la iglesia. Entonces, veamos qué dice el versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Luego el versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Recuerde que estamos en la última semana de Jesús. Jesús entró, mucha gente lo recibió, lo querían hacer rey, y entonces están ahí ya casi para celebrar la Pascua y los escribas y los fariseos buscan la manera de hacer de que Jesús falle en algo para poder acusarlo y después poder matarlo. Pero Lucas menciona algo importante aquí y es esta celebración, la cual es la celebración de los panes sin levadura, llamada también la Pascua. Entonces, si usted no sabe, los judíos tenían muchas celebraciones durante el año, tal como nosotros en nuestros países tenemos celebraciones. Y ellos celebraban una fiesta que se llama la Pascua. Bueno, cuando se acercaba los días de la Pascua, Judas, quien era el que iba a traicionar a Jesús, hizo un trato ahí con los fariseos y con los escribas para decirles que él iba a entregar a Jesús y ellos dieron 30 monedas de plata a Judas para que Judas pudiera entregar al maestro. Luego pasan algunos días y en el versículo 7 ya estamos en el día de la fiesta. O sea, Judas lo entrega unos días antes, pasan los días, pero en el día de la fiesta es cuando Judas lo va a entregar. Y yo quiero que usted ponga especial atención aquí, porque el día en que Judas lo entrega es el día de la Pascua, el día de los panes sin levadura. Si usted lee conmigo el versículo 7, dice, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Lea conmigo el versículo 1 para que podamos ver la diferencia. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Luego pasan unos días y ya están en la fiesta de los panes sin levadura. Y luego, ¿qué pasaba en ese día? Dice, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Ahora nosotros pudiéramos pensar de que todo esto fue una casualidad. Realmente todo esto tiene un simbolismo y Dios estaba moviendo todo un plan para que exactamente en ese día Jesús fuera entregado. Ese era el día que se entregaba el cordero
y comían el cordero. Era la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, acabamos de pasar nosotros el mes de septiembre. ¿Qué celebramos en el mes de septiembre en algunos países de Latinoamérica? Celebramos lo que se llama la independencia, ¿no? Seguramente si yo voy por cada uno de ustedes y le pregunto, ¿cómo celebran la independencia en cada uno de sus países? Algunos me van a decir cosas diferentes, ¿no? Pues hacemos tamales, hacemos esto, hacemos lo otro, reventamos cohetes, como decimos allá en mi país. Bueno, en mi país salen por todas las calles, los colegios se han preparado muchas meses antes, ellos están tocando tambores, están bailando, lo que se llaman las palillonas, los cadetes bien vestidos, ahí es un show. Esa es la manera en que nosotros celebramos la independencia en nuestros países. La independencia en el pueblo de Israel era celebrado este día, lo cual se llamaba el día de la Pascua. Y Dios les había dado instrucciones al pueblo de Israel 1500 años antes para que ellos celebraran de esa manera. Dios les dijo, ustedes van a celebrar así. Y bueno, de esa manera lo iban a hacer. Entonces, cada año el pueblo de Israel celebraba, tal como nosotros en nuestros países lo hacemos. Yo no sé si su país cae el 15 de septiembre o cerca de ahí, pero cada 15 de septiembre en mi país se celebra repetidamente el mismo show. Esto era lo que pasaba en el pueblo de Israel cada año. Entonces, si ustedes recuerdan, a Abraham, a quien Dios escogió muchos años antes, se le había dado una promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que, si recuerdan, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Luego Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus de Israel y de ahí se formó el pueblo de Israel. Entonces, si recuerdan un poco la historia, los hijos de Jacob vendieron a su hermano menor por envidia a José, y luego Dios soberanamente hizo que llevaran a José a otra tierra que se llamaba Egipto. Ahí José milagrosamente prospera después de muchas caídas, de estar en la cárcel, muchas cosas. José prospera y se hace el segundo al mando en Egipto. Y ahora después viene un hambre en el pueblo donde vivía José. El papá de José manda a sus hermanos a Egipto para buscar comida y ahí encuentran a este hombre quien había prosperado. José los mira, se reencuentra con sus hermanos, sus lágrimas caen de sus ojos y ahora él se reconcilia con sus hermanos, manda a sus hermanos a traer a su papá y luego manda a traer a todo ese pueblo para que ahora viva en Egipto. En Egipto ellos son multiplicados milagrosamente, ellos tienen el favor del faraón. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, años después dice que se levantó un hombre que no conocía a José. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Y viendo que el pueblo hebreo se había multiplicado, él tuvo miedo y dijo, bueno, hay que hacer algo con este pueblo, porque si este pueblo se sigue multiplicando, después nos va a dominar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él comienza a esclavizarlos, comienza a hacer cosas, a darles tareas más duras para que les sirvan ahora a Egipto. Entonces Dios usa a un personaje llamado Moisés, quien se va a presentar al faraón, quien era el rey de Egipto, para decirle que dejara ir a su pueblo, pero este faraón endurece su corazón y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios usa a Moisés, manda las 10 plagas de Egipto y manda plaga tras plaga, pero este faraón no quiere dejar ir al pueblo. En las primeras plagas se dice que Faraón ya tiene endurecido su corazón, no quiere dejar ir al pueblo. En las últimas plagas, porque él ya tiene endurecido su corazón, Dios dice que Dios mismo endurece su corazón. Pero la última plaga es la interesante aquí, porque la última plaga es la muerte de los primogénitos. Entonces iba a morir todo el primogénito, el primer varón nacido de todas las familias. Nadie quería que muriera su primogénito, pero Dios les da instrucciones al pueblo hebreo para que ellos puedan salvarse. Y les dice cómo deben hacerlo. Éxodo 12, capítulo 14 dice, este será un día para recordar. Aquí estamos hablando de la Pascua, el día en que Dios instituyó la Pascua por primera vez. De generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. ¿Qué les está diciendo Dios aquí?
Ustedes van a celebrar la independencia cada año. Van a acordarse y lo van a hacer de esta manera. El 12, Éxodo 12:6, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. ¿De qué está hablando? Está hablando del cordero que ellos tenían que agarrar en el día 10 y luego guardarlo hasta el día 14. Entonces toda la asamblea del pueblo de Israel lo matará al anochecer. Tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces está a punto de venir la última plaga donde iban a morir todos los primogénitos. Dios iba a mandar el ángel que iba a matar a todos estos primogénitos, pero le da instrucciones al pueblo hebreo para que no mueran sus hijos. Y bueno, ¿qué tenían que hacer? Tenían que preparar un cordero, que lo tenían que preparar por 3 días. Después de los 3 días ellos lo iban a sacrificar en la noche. Y tenía que ser un cordero bien escogido, un cordero perfecto, que no tuviera ninguna herida. Por eso lo agarraban días antes y lo amarraban ahí para poderlo tener perfecto. Entonces, luego de las instrucciones, es importante recalcar aquí que estas son las instrucciones de cómo iban a celebrar la independencia, la salida de la esclavitud de Egipto. Y ahora nos encontramos nosotros con Jesús 1500 años más tarde, y Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos y todo lo ha orquestado Dios. Están en el día de la Pascua. Él celebrará con el pueblo ahora, y lo que se ha celebrado por años, por cientos de años, va a tener su última celebración ahí, porque después iba a haber la institución de un nuevo pacto. Que Cristo Jesús tomó la copa y dice, yo instituyo un nuevo pacto. Entonces, ahora ya no iba a ser necesario que el pueblo matara un cordero cada año, porque se iba a hacer un solo sacrificio por los pecados de la humanidad, y iba a terminar toda la ejecución de los corderos que se hacía cada año. Es interesante que si usted va a la historia de Israel, usted va a ver cómo el sacrificio del cordero cesó. Así, de la nada. Era el plan de Dios. Dios había dicho que se iba a sacrificar un cordero por cientos de años, y luego que un día esto iba a tener un cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el cordero perfecto. Entonces, lea conmigo el versículo 14, ahí en el capítulo 22, dice, cuando llegó la hora se sentó con los apóstoles. Jesús está ahí con sus discípulos y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más la volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por nosotros. Entonces, usted sabe que nosotros los seres humanos somos olvidadizos, ¿no? Especialmente cuando nuestros años van avanzando, cuando somos jóvenes, no utilizamos calendario mucho, ¿verdad? Algunos sí, los que son americanos son así bien rectos con el calendario, ¿no? Bueno, aquellos que no utilizamos mucho el calendario, podemos grabar muchas cosas en nuestra mente y luego acordarnos de todo, pero a medida los años van avanzando, vamos aprendiendo a usar el calendario porque vamos viendo que las cosas se van olvidando. Yo ya uso calendario. Entonces, lo que quiero decir aquí es que Dios quería que el pueblo cada año recordara lo que Él había hecho por ellos, cómo los había rescatado de la esclavitud. Entonces, Dios les la manera en que ellos deben recordarlo. Y la manera de recordarlo anteriormente era a través de la Pascua. Pero ahora Dios dice, yo ahora hago un nuevo pacto, y la manera en que van a recordar este nuevo pacto es a través de la cena del Señor. Van a tener ustedes que hacerlo cada vez que se reúnen,
tomar la copa y tomar el pan, y cuando lo tomen recordar la manera en que Cristo Jesús fue molido ahí por sus pecados, la manera en que Cristo Jesús derramó su sangre. Por eso es que ahora van a tomar la copa, y eso es lo que nosotros recordamos cada vez que nos reunimos aquí y tomamos la cena del Señor. Entonces, ¿sabe qué? Ellos celebraban con un cordero antes de que se instituyera la cena del Señor. Pero cuando se empezó la cena del Señor, también se celebraba con comida. Había una mesa ahí, un banquete, y sucede que después la gente comenzó a hacer un mal uso de eso y se abalanzaban en la mesa y decían, yo quiero la pierna, y otro decía, yo quiero otro pedazo, el que tenga más grasa, y así se iban y celebraban la cena del Señor de una manera indigna, simplemente para comer, pero no para recordar lo que Cristo había hecho por ellos. Luego la persecución de la iglesia hizo de que muchas veces no pudieran tener la comida, toda esa comida que tuvieron en algún tiempo, y ahora pues solo quizás un pedacito de pan tenían y un poquito de vino. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, celebramos la cena del Señor con un pedacito de galleta, ¿no? Y con un poquito de vino. Las cosas han ido cambiando, pero lo importante aquí es el simbolismo de lo que hizo Cristo Jesús, quien es el Cordero perfecto. Entonces, la clave aquí es entender qué es lo que significa la Pascua y por qué se hace la cena. Entonces, Dios tiene medido a la perfección en la economía de Dios, en todo el plan que Él tiene, que desde la eternidad pasada Él planeó comenzar la Pascua en la salida de Egipto, pero un día, cuando Cristo Jesús, el día que Cristo Jesús iba a ser entregado y sacrificado, iba a cambiar todo. Entonces, ven claramente el simbolismo. En el Antiguo Testamento el Cordero perfecto era sacrificado. Ese Cordero apuntaba a un Cordero más perfecto, Cristo Jesús. Todo está siendo planificado por Dios. Entonces, Jesús viene y les da instrucciones a sus discípulos como un Dios soberano. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, vayan, traigan un burrito, que cuando encuentren ese burrito, lo traen a mí y yo voy a entrar a la ciudad, voy a entrar como un rey? Ahora Dios también soberanamente manda a sus discípulos y les dice, entren a la ciudad y ahí van a ver a un muchacho que lleva un cántaro, síganlo a él y a donde él entre, ustedes entren y ahí preparan la Pascua. Ahí Dios en esa casa iba a instituir el nuevo pacto que era la cena del Señor. Ahora es interesante porque los discípulos Jesús le dice a sus discípulos, entren en la ciudad. Recuerdan, días antes Jesús ha entrado a Jerusalén. Seguramente Jesús estaba ahora afuera de la ciudad, era fácil salir de la ciudad y ahora les dice, entren a la ciudad. Entonces, si usted lee Mateo, va a darse cuenta de que cuando Jesús manda a sus discípulos, ellos están en otra ciudad, Betesda, si no me equivoco, a 2.5 kilómetros de Jerusalén. Y esta ciudad era la ciudad que proveía mayormente los corderos que se sacrificaban durante la Pascua o todos los sacrificios que se hacían ahí en el templo. De ahí proveían los corderos de esa ciudad. Y Jesús les dice, vayan, preparen la Pascua. ¿Y de dónde va a salir Jesús? ¿De cuál ciudad? De la ciudad donde salen todos los corderos, para luego ser entregado Él en Jerusalén. Entonces todo esto apunta a Cristo Jesús. Pero la pregunta que se nos viene ahora es, ¿por qué Cristo Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Él tuvo que venir al mundo y hacer todo eso? No podía Dios simplemente, Dios es Dios, ¿no? Y no podría decir Dios, bueno, estos son los que yo voy a salvar, sean salvos ahora, yo los perdono. Bueno, la respuesta es Dios no podría hacer eso, porque va en contra de su carácter. Si Dios no castiga el pecado, Dios deja de ser justo. Entonces Dios tenía que pagar el pecado por el pecado de todas esas personas que se habían equivocado, entre ellos usted y yo. Dios es justo y Dios es misericordioso, pero Dios también es justo a la vez. Y alguien tiene que pagar por todo el relajo, por todas las equivocaciones y los pecados que nosotros teníamos.
Dice Romanos 3, 25 y 26, a quien exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, dice ahí. O sea que la muerte de Cristo fue la demostración de la justicia de Dios. Porque en su tolerancia, dice, en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. ¿Quién es el que justifica? Cristo Jesús. Y dice que en el pasado Dios pasó por alto los pecados del pueblo. Me gusta la traducción en inglés porque es Passover, ¿no? Dios pasó por alto ese día y no mató a los primogénitos. Pero eso era algo temporal. Y un día iba a tener el cumplimiento perfecto. Entonces, me recuerda cuando yo era niño, un día mi papá le regaló una cadena bien bonita a mi mamá. Yo tenía mucha admiración porque era un corazón que tenía muchas perlas alrededor y en medio decía Fabián y Elsa. Y entonces se lo había regalado y esa cadena tenía mucho valor para nosotros porque era en las dificultades económicas la que nos sacaba de morirnos de hambre. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, hacía falta el dinero en la casa, ni modo, mi mamá tenía que cuidar de nosotros, agarraba la cadenita, se iba a la casa de empeño, ahí le daban algo de dinero y entonces ahora nosotros podíamos comer. Realmente a mí me daba mucho dolor ver a mi mamá tener que hacer eso, pero era necesario si ella quería salvarnos. Bueno, si llegaba al final del mes, ahora tenía que ella pagar lo que había sacado de dinero y entonces, si ella no tenía el dinero iba a perder la cadena. Ustedes saben cómo funcionan esas cosas, ¿no? Y entonces, pero había una opción. Si ella no tenía todo el dinero y ella no quería perder la cadena, entonces pagaba los intereses. Y venía ella y pagaba unos cuantos lempiras, ahora tenía un mes más para poder reunir todo. Entonces, yo estaba pensando en este ejemplo y es que el sacrificio de esos corderos en el Antiguo Testamento no pagaban la deuda de ellos, pero por lo menos daba tiempo para que un día viniera el pago completo, la obra completa hecha por Cristo Jesús en favor nuestro. Entonces ese cordero no quitaba los pecados, simplemente los tapaba ahí por un momento, no quitaba la deuda, pero por un tiempo permitía de que las personas no recibieran la ira de Dios. Por eso Romanos dice, Cristo Jesús es la propiciación. O sea, Él aplaca por completo la ira de Dios y ahora ya no hay ira en Dios para nuestras vidas porque toda la ira descendió sobre Cristo Jesús ese día. ¿Sabe que por eso los teólogos dicen que Jesús en un momento fue la persona más grotesca que usted jamás se ha imaginado? Imagínese por un momento los pecados de un violador, los pecados de un asesino, los pecados de una prostituta, todos esos pecados, todos los pecados del mundo cayendo sobre Cristo Jesús, Él llevándolos sobre su espalda ese día. Es interesante que cuando Jesús está ahí y Jesús manda a sus discípulos a que entren a la ciudad, esa es la última ciudad donde Jesús está antes de ser arrestado. Y Mateo nos dice que una mujer se presenta ahí y unge a Jesús y dice que derrama sobre sus cabellos aceite. ¿Sabe qué era lo que pasaba cuando se sacrificaba un cordero? Antes de hacer el sacrificio, dice que se ungía ese cordero y se derramaba un aceite sobre la cabeza de ese cordero. Y antes de que Jesús sea arrestado, Él es ungido ahí, fuera de la ciudad. Y después Él va a subir ahí, Judas lo va a entregar. ¿Y qué va a pasar? Va a ser sacrificado por los pecados. ¿Ve todo el cumplimiento del Antiguo Testamento ahora en Cristo Jesús? Entonces, ahí Pablo está diciendo en Romanos que en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los sacrificios de animales eran simplemente la manera de pagar
como el interés que les permitía a ellos esperar por ese sacrificio perfecto. Entonces, pero todavía había que pagar el monto real, el monto completo, la liberación total. Los sacrificios aplacaban temporalmente la ira de Dios. Cristo Jesús quita por completo la ira de Dios. Por eso ahora no tenemos nosotros temor. La ira de Dios ha sido quitada por completo. Y ahora nosotros podemos tener acceso al Padre. Hebreos 10, 4 y 11 dice, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y el versículo 11 del capítulo 10 de Hebreos dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacerdote tenía que ir a las 9 de la mañana y ofrecer sacrificio. Después tenía que ir a la tarde a las 5 y ofrecer sacrificio. Y así al siguiente día, otra vez, 9 de la mañana, otra vez en la tarde. Cada día el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Si no, el pueblo iba a morir. Pero el sacerdote tenía que hacer primeramente sacrificios por sí mismo, porque él era pecador. Y si él hacía sacrificios sin limpiarse sus pecados, sin pedir perdón primero por sus pecados, él iba a morir. Pero Cristo Jesús, cuando va y se presenta como el Cordero Perfecto, él no necesitaba hacer sacrificios por sí mismo, porque él no tenía pecado. Ve el amor que él nos tiene, él no tenía que hacerlo, pero Cristo dice, yo entrego mi vida por ustedes. Nadie me la quita, yo mismo de mi propia voluntad la pongo para que ustedes puedan ser libres. Toda la ira de Dios yo la voy a tomar. Albert Mohler dice lo siguiente, no había otra manera mejor en que Dios pudiera satisfacer su justicia y desplegar su gloria al mismo tiempo que haciéndose como las criaturas que había decidido salvar. Cristo Jesús se hizo como nosotros. Cristo tenía que hacerse como sus hermanos para poder conquistar la muerte a través de la muerte. Por eso el Hijo de Dios se hizo humano. Más aún, si Cristo iba a ser el Cordero Perfecto, tiene que tener un sacerdote que presente la ofrenda. Y en el simbolismo del templo judío había siempre un sacerdote que presentaba la ofrenda. Pero Jesús no solo es el Cordero, Jesús mismo es el sacerdote. Él dice, nadie me la quita, yo mismo la doy. Entonces, el sacerdote era el sacerdote perfecto, Jesús mismo. Entonces, el sacerdote del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. El Cordero en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. Todo en el Antiguo Testamento, el templo en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. Lea usted el libro de Apocalipsis, en el último capítulo dice, y no había templo, porque el templo, o sea, la presencia donde Dios moraba, es Dios mismo. Entonces, todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el sacrificio propiciatorio de la justicia demandada por Dios. Propiciatorio, el que aplacó por completo, el que quitó la ira de Dios. Entonces, vemos cómo Cristo Jesús era perfecto. Él no tenía que hacerlo, pero Él voluntariamente lo hizo. Cristo es el Cordero perfecto. Él es el sacerdote perfecto. Él no necesitaba hacer sacrificios por sí mismo. Él no tenía pecados. Él iba directamente a hacer una misión, a pagar por sus pecados y por mis pecados. Él no tenía que pagar por los de Él, porque Él no tenía. Y así el pueblo se salvaría de tener que pagar los intereses cada día, porque ahora se iba a pagar de un solo la deuda completa de pecado que había en nosotros. Por eso Cristo Jesús, estando ahí en la cruz, en las últimas palabras que Él dice es, consumado es. La deuda ha sido pagada. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ahí es cuando nosotros decimos, wow, no me queda otra que servirle a Dios. Yo ya no tengo temor, yo ya no le sirvo por temor, ahora le sirvo por amor, por lo que Él ha hecho por mí. Dice Hebreos 10:12, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó
a la diestra de Dios. Recuerda que la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. El templo fue destruido y dice que cuando entraron todas las personas queriendo sacar el oro del templo, sacaron cada piedra, las derritieron y trataron de robarse todo lo que había en la ciudad. Y entonces cesó el sacrificio. Y ahora solo hubo un solo sacrificio que quitó el pecado de aquellas personas en el Antiguo Testamento que sacrificaban en ese animal y ponían su fe en que un día iba a ser completamente pagado. Pero ahora nosotros miramos al pasado y miramos a alguien que lo pagó allá en el pasado. Es más claro para nosotros. Así que para nosotros es más fácil verlo, pero esas personas en el Antiguo Testamento miraban hacia el futuro, hacia un Cordero perfecto que iba a venir y iba a pagar por ellos. Ese es Cristo Jesús. Repitiendo nuevamente lo que él dijo acerca de su vida: nadie me la quita, sino que yo mismo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo Jesús es el que voluntariamente puso su vida por nosotros. Cristo es nuestra esperanza. Y Jesús promete que un día Él estará nuevamente con nosotros. Dice, Él cuando se reúne con sus discípulos dice: he anhelado comer esta última Pascua con ustedes. ¿Cuánto he esperado yo por comer esta Pascua? Dice Cristo Jesús. Yo no sé si usted algún día ha estado tan hambriento que anhela comer algo. Nosotros miramos un programa que se llama Lucha por Sobrevivir. Ellos pasan 39 días sin comer y ellos tienen que cazar lo que sea ahí en la isla donde son dejados para poder sobrevivir. Y entonces, pero ellos tienen algunos días donde hay algunos challenges que ellos tienen, desafíos que tienen que ganar. Y entonces, si ellos lo ganan, pueden tener algo de comer. Antes de que ellos comiencen ese desafío, se les dice: bueno, hoy lo que van a ganar es una pierna de, qué sé yo, de cerdo, cocida y todo bien arregladito, y bebidas y esto. Y ellos se alegran mucho. Entonces, Jesús está anhelando así. Dice: yo he estado anhelando comer esta cena con ustedes. Él no tenía hambre, pero sabe que ese momento es un momento especial, el cumplimiento de todo lo que se ha venido diciendo en el Antiguo Testamento. Pero hay algo más. Jesús dice: yo no voy a volver a probar el fruto de la vid hasta que yo venga en mi reino al final de la historia. Entonces Jesús ahorita está esperando para que nosotros nos reunamos con Él. Y hay un versículo interesante en Salmos 23, que cuando yo lo escuché por primera vez y escuché la explicación, wow, llegó a ser uno de mis favoritos. Dice Salmos 23:5: tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos has ungido mi cabeza con aceite. Jesús está preparando una mesa para nosotros. Y dice que nos vamos a sentar nosotros cuando nos reunamos con Cristo Jesús a la mesa y vamos a comer nuevamente. Esta vez estaremos para siempre con Él. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, estaremos para disfrutarle. Así que yo quiero animarle a usted para que usted tenga esperanza. Si usted tiene fe en Cristo Jesús y está pasando dificultades ahora, Cristo Jesús nos dejó su palabra para que leyéramos estos versículos y que nosotros pudiéramos recordar de que Él está esperando por nosotros. Y yo creo que Jesús, lo mismo que les dijo a los discípulos, ahí, ¿cuánto he anhelado yo comer con ustedes esta Pascua? El día que nos presentemos con Él allá en la gloria, Jesús va a decir lo mismo para nosotros. ¿Cuánto he estado anhelando reunirme con todos mis hijos, por todos aquellos que yo morí? Y ahora celebremos para siempre de que el Cordero Perfecto murió para darle vida a un pueblo. Y nosotros, si usted tiene fe en Cristo Jesús, estará ese día en la mesa. Y Jesús lo llamará por su nombre.
¿No es glorioso ese momento? Dele gloria a Cristo Jesús. Y si usted no está seguro, dice, yo no estoy seguro si Cristo Jesús me va a llamar ese último día para que yo come con Él. Bueno, la esperanza es que mientras usted tiene vida puede tomar decisiones. No espere enfrentarse al final a la ira de Dios y tener que tomar una decisión ahí porque las decisiones son ahora. Si usted dice, yo no estoy seguro, sea sincero con Dios y dígale, yo no estoy seguro, yo creo que si hoy me tocara morir, yo recibiría la ira completa de Dios. Pero Dios dice que recibe a los que son humildes. Y Dios puede cambiar su corazón si usted clama a Él y le dice, necesito de tu perdón porque soy un hombre pecador. Esa es la única manera en que nosotros podemos ser perdonados. Así que si hoy usted tiene necesidad de hacer eso, hoy tiene la oportunidad. No espere el día de mañana porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Así que Dios está preparando una mesa para sus hijos, para los que han puesto su confianza en Él. Ellos recibirán su bondad. Pero aquellos que no decidieron poner su confianza en Él, recibirán la ira completa de Dios por toda la eternidad. Mientras unos tienen gozo por toda la eternidad, otros reciben ira por toda la eternidad. ¿A dónde quiere estar usted? ¿En cuál de los dos lados? Dios le está dando la oportunidad de pensar hoy y de tomar una decisión. Así que como cristianos, hermanos, Dios quiere que anhelemos ese momento que estaremos en su gloria. Ahí nos sentaremos en la mesa, celebraremos nuevamente, ya no con simbolismos, ya no con ese pedazo de pan, ya no con el vino. Podremos estar con Cristo Jesús, quien es el Cordero perfecto. Él nos enseñará sus manos y nos dirá, estas son las marcas con las cuales yo te salvé, hijo mío. Disfruta ahora la eternidad conmigo. Estas son las marcas de los clavos que me traspasaron a mí. Por eso hoy estás tú sentado en mi mesa. Así dirá Cristo Jesús. Yo espero que usted esté ahí en esa celebración. Y si no está seguro, entréguele su vida a Cristo hoy. Oremos.